Muy bien, gracias. Bueno, jóvenes, buenas tardes con todos. Vamos a hablar de un poco de la historia del mundo, la historia universal, ¿no? En este tema número 3, bueno, está el título, bueno, Grecia, parte 1. Porque hablar de Grecia, pues, es hablar de bastantes cosas, ¿no? Grecia pues, desde la antigüedad, fue una de las culturas más formadas, ¿no? Mejor formadas, con una estructura pero espectacular, ¿no? Por ejemplo, aparte, ¿no? Todo lo que nos ha dejado, ¿no? Nos ha dejado pues perdón, nos ha dejado muchos conocimientos, sobre todo en matemáticas, en psicología, en filosofía, en economía, ¿no? En la medicina, en la misma historia, en geografía. O sea, Grecia, ¿no? Ha sido el punto principal de muchas personas que han destacado en grandes cosas, ¿no? Aparte, ¿no? Que Grecia, ¿no? Es considerado, pues, uno de los países más bellos del mundo, a pesar de que tienen un territorio accidentado, ¿no? Pero es un país muy bello, ¿no? Tiene un territorio accidentado sobre todo por la presencia, pues, de cadenas montañosas que separan, pues, a valles estrechos y profundos, ¿no? La cultura griega se va a desarrollar, pues, en la península de los Balcanes, esto es al sudeste de Europa. Presenta 5 regiones debido, pues, a su naturaleza accidentada que tiene. Tenemos, por ejemplo, la Grecia insular, conformada por islas que rodean, pues, la península, ¿no? Tenemos Melos, Paros, Naxos, Lesbos, Rodas, ¿no? Que es la más importante de todas estas ciudades de la Grecia insular, ¿no? Tenemos Melos, Paros, Naxos, Lesbos, Rodas, pero la más importante es Greta. Creta no, sino Greta con G, ¿no? Ahora, Grecia peninsular, ¿no? De la península, conformada pues por la península de Ática y del Peloponeso, ¿no? Y la Grecia continental, conformada pues desde el sur de Macedonia hasta el istmo de Corintio. Se encuentran pues, ¿no? Los montes Olimpo, Parnaso, Helicón y Pantélico, ¿no? Grecia del Asia Menor o Magna Grecia, ubicada pues al sur de la península itálica, ¿no? ¿No? Donde nacieron muchos personajes importantísimos para las ciencias, ¿no? ¿Cuáles son los límites, pues, los límites, perdón, de la península balcónica o balcánica también? Por el norte limita pues con Macedonia, por el sur limita con el mar Mediterráneo, por el este limita con el mar Egeo y por el oeste limita con el mar Jónico. Obviamente, como toda cultura, ¿no? Grecia va a tener pues un desarrollo histórico, ¿no? El primer periodo, el primer punto que aparece en la historia es la civilización del Egeo. Esta civilización cretense o minoica estuvo, pues, ¿no? Entre los 3000, ¿no? años antes de Cristo hasta los 1400 años antes de Cristo. Considerada la cultura matriz de la civilización griega, ¿no? Se desarrolló en la isla de Creta entre 1900 y 1905. El arqueólogo Arthur Evans descubrió pues las ruinas del palacio de Cenosos, ¿no? Cenosos, gobernada por un estado despótico dirigido por un rey llamado Minos. Por ello se le conoce como Minoica, ¿no? Por el rey Minos. Y su origen, pues, ¿no? Su origen
está relacionado con la leyenda del Minotauro, ¿no? Que ahora, pues, ahora más adelante te voy a narrar un poco, ¿no? Pero así una cosa, en resumen nomás, de la leyenda del Minotauro. La base económica de Grecia se desarrolló pues mediante la navegación y el comercio, estableciendo un gobierno talasocrático, ¿no? Era un imperio comercial marítimo. Debido a ello, estableció contacto con Egipto, Fenicia y Mesopotamia, de los cuales pues asimiló sus aportes comerciales. Finalmente, los griegos fueron invadidos por los aqueos, ¿no? La civilización, ¿no? La civilización micénica o cretomicénica. Esta civilización va a estar entre los años 1400 a 1100 años antes de Cristo. Los aqueos, ¿no? Los aqueos habitaban al sur de los Balcanes y efectuaron una invasión hacia el mar, adueñándose del Peloponeso. Fue descubierta, ¿no?, por el alemán Heinrich Schliemann, ¿no? Heinrich Schliemann, ¿no? Se caracterizó debido pues a que fueron una sociedad guerrera. Construyeron ciudades amuralladas como Micenas y Tirinto. Asimilaron la religión y el arte cretense. Desarrollaron la escritura lineal B, descifrada por los británicos Michel Ventris y John Chadwick, ¿no?, en el año de 1852. Sus reyes eran conocidos como Wanaks y formaban una aristocracia militar. La civilización llega a su fin con la invasión de los pueblos indoeuropeos, como los dorios, los jonios y eolios. En este periodo se produce pues la famosa guerra de Troya, ¿no?, para eliminar su poder comercial. ¿Quién pues no ha escuchado, ¿no?, la guerra de Troya, el caballo de Troya? ¿No? Eso, por ejemplo, incluso hay obras literarias al respecto, ¿no? Helena de Troya, ¿no? Aquiles, por ejemplo, ¿no? Aquiles también está pues escrito, ¿no? Está escrito ahí, pues, ¿no?, la famosa aventura, ¿no?, amorosa entre Paris, pues, ¿no?, y Helena. Cuando Paris, pues, ¿no?, rapta a Helena, y pues su esposo de Helena pues entra en cólera, ¿no?, y se apoya en Aquiles para hacerle la guerra a Paris. Paris tenía un hermano que se llamaba Héctor. Héctor era por excelencia pues un espectacular peleador, ¿no? O sea, un guerrerazo era, ¿no? Y mira, Aquiles, ¿no?, lo llega a eliminar pues a Héctor, ¿no? Ingresan al palacio a querer rescatar a Helena, pero Helena se va de todas maneras con Paris, ¿no? Y en una de sus, en una puede, o sea, en la escapada que tienen, ¿no?, pues escapan por un pasadizo, ¿no?, largo, oculto, que tenían en el palacio, ¿no? Paris, ¿no?, lanza una flecha, ¿no?, ¿cómo se llama?, a Aquiles. Y justo la flecha le da en el talón a Aquiles. ¿Ah? Y esa flecha lo mata. ¿Sabe por qué? Porque a la hora que lo inmunizan, ¿no?, y después digamos, lo indemnizan contra todo mal, ¿no? Porque a Aquiles no le hacían nada las espadas, no le hacían nada pues las flechas, ¿no? Era un semidios que estaba, ¿no? Y que podía soportar cualquier cosa, pero su gran debilidad eran los tobillos, o el tobillo izquierdo, sobre todo por donde lo habían fondeado a un agua milagrosa, que justamente, pues, ¿no?, le daba la vida eterna.
pero como lo agarraron de los tobillos, ¿no? Entonces, obviamente, pues, era su punto frágil, era su lado humano. Por eso fue que Paris bueno, no apunta al tobillo, ¿no? Ni al talón, ni nada por el estilo. Él lanza nomás la flecha y le cae, pues, ¿no? En el talón y lo mata, pues, ¿no? Aquiles, ¿no? Y Helena, pues, con Paris logran fugarse, ¿no? ¿Sí? Es una aventura, ¿no? Que ocurrió ahí en Grecia, muy notoria, ¿no? Y que obviamente la plasmaron, pues, en una obra, ¿no? Porque antes era así, narraban, pues, ¿no? Las epopeyas, ¿no? ¿No? Las epopeyas son, pues, relatos de guerra, relatos de acciones que se hacía, pues, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos, pues, lo que te había dicho, ¿no? Tenemos la leyenda del Minotauro de Grecia, ¿no? Para que te enteres un poquito. El rey de Creta, Minos, ¿no? Había ofendido al dios Poseidón. Ahora, el que menos, ¿no? Porque incluso de repente tú estás un poquito más chico, pero hace unos pocos años, ¿no? Salió pues un álbum, ¿no? De los dioses y semidioses griegos. Y justamente ahí habla, pero ¿no? Habla de rey Poseidón, ¿no? De Venus, de Marte, de Júpiter y tanta cosa, ¿no? Ahora, acá el rey de Creta, Minos, había ofendido al dios Poseidón, ¿no? Quien, como venganza, hizo que Pasifae, que era la esposa del rey Minos, se enamorase de un toro blanco. Vínculo de esa unión nació el Minotauro. El Minotauro, mitad hombre y mitad toro, ¿no? Que se alimentaba de carne humana. Por la vergüenza que ocasionaba, el rey Minos ordenó construir un laberinto para que nunca pudiera salir. Para apaciguarlo, el rey enviaba como tributo cada 9 años a 7 hombres y 7 mujeres. Teseo, hijo de Egeo, se dispuso a matar al Minotauro y así librar a su patria de la condena. Al llegar a Creta, conoció a Ariana, hija del rey Minos, quien ayudó a Teseo. Le dio un ovillo para que no se perdiera en el laberinto y así cumplir con su objetivo de matar pues al Minotauro, ¿no? Esa es una parte, ¿no? Es una parte. Después, ¿no? Lo que te decía, ¿no? De la guerra de Troya. Hay películas, ¿no? Espectaculares, ¿no? Helena de Troya, Aquiles, el caballo de Troya, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Menelao, que era rey de Esparta y hermano de Agamenón, estaba casado con Helena. Helena era la chica de la discordia, ¿no? Paris era príncipe de Troya, con ayuda de Afrodita, que se suponía era su madre, diosa del amor, consigue pues que Helena se enamore de él. Y los dos, ¿no? Fugan a Troya, ¿no? Pero no es que fuguen, sino Paris va y se la roba. Así la verdad de los hechos, ¿no? La rapta, ¿no? Hay una película también que se llama El rapto de Helena, ¿no? Que también trae como consecuencia todo esto. Al enterarse Menelao, ¿no? El rey de Esparta, de la traición, pide ayuda a su hermano Agamenón para reunir un gran ejército y enfrentar a Troya. A su auxilio acuden Aquiles, Ulises, Ayas, entre otros, todos ellos encabezados por Agamenón. Durante 10 años, los griegos no pueden derrotar a los troyanos, quienes estaban al mando de Héctor, ¿no? Ahí tal que te digo, ¿no? Que era un gran guerrero, hijo de Priamo. Aconsejados por Ulises, construyen un caballo de madera y lo ofrecen como ofrenda
en la puerta de los muros de Troya. Sin sospechar de ello, los troyanos ingresan el regalo, o sea, hicieron ingresar al caballo y festejar la victoria. Pero dentro del caballo se encontraba pues un contingente, o sea, un grupo de griegos, ¿no? Y al anochecer salen del caballo para abrir las puertas de Troya. Los troyanos son sorprendidos y atacados por los griegos, quienes no logran conseguir la victoria. El periodo oscuro. Al caer Troya, los aqueos fueron invadidos por los dorios, quienes pues poseían armas de hierro, que eran armas contundentes, ¿no? Provocando un estancamiento cultural conocido como Edad Media griega. ¿Por qué? Porque desaparecieron la centralización política, el comercio a gran escala y el sistema de escritura. Surgen las polis, que era pues la comunidad de individuos que integran todos aquellos descendientes de un antepasado común. El periodo de colonización surge debido, ¿no?, a la sobrepoblación en las polis, búsqueda de nuevas tierras de cultivo y la necesidad de una expansión cultural. Entre ellas destacan Bizancio, Mileto, Efeso, Halicarnaso, Esmirna, etc., ¿no? Después viene el periodo clásico, ¿no? Periodo clásico, periodo de desarrollo y apogeo de las polis, ¿no? De las polis griegas, que eran las provincias, ¿no?, o ciudades, estados. Entre ellas destacan Corinto, Tebas, Mégara, Siracusa, Mileto, Atenas y Esparta, ¿no? Los tipos de gobierno en la mayoría de las ciudades-estados, fueron los siguientes. Era de monarquía de tipo limitado, aristocracia, pero que era el gobierno de pocos, ¿no? De poca gente, ¿no? La tiranía, que era el gobierno que llega al poder por la fuerza, y la democracia, que era el gobierno del pueblo, ¿no? Dentro de las múltiples ciudades que tenemos pues de Grecia, había una importante, ¿no? Atenas, ¿no?, donde nació el gran Platón. Se desarrolló en la península del Ática, fundada pues por los jonios, y su dios protector era pues la diosa Atenea. El Ática es una región poco apropiada para la agricultura. Por ello, en Atenas se impulsó a gran escala el comercio, ¿no? La educación se basaba en formar al ser humano corporal e intelectualmente. Las niñas aprendían a coser, a bordar y tocar instrumentos musicales. Y los varones tenían derecho a la educación, ¿no? La organización social. La educación social estaba dividida pues en 4 partes, ¿no? Eran los eupátridas, que eran los descendientes de los invasores indoeuropeos, o sea, lo que se llamaban los jonios, ¿no? Los demiurgos, que era el pueblo en sí, ¿no? Los metecos, que eran extranjeros que residían en Atenas, ¿no? Los egugitas, que eran esclavos, constituían 4/5 del total de la población, ¿no? Esa era pues la organización, ¿no?, social. Eupátridas, demiurgos, metecos y seugitas, ¿no? Seugitas, que eran los esclavos, los metecos eran los extranjeros, los demiurgos eran el pueblo,
y los eupátridas eran los descendientes de los invasores jonios, ¿no? Obviamente, Grecia, ¿no? Grecia pues también tiene su evolución política, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando políticamente Grecia? ¿No? Los atenienses experimentaron diversas formas de gobierno. Por ejemplo, la monarquía, ¿no? El rey, que era Basilios, la aristocracia, representada por Dracón, la timocracia, representada por Solón, la tiranía, representada por Pesistrato, y la democracia, representada por Clístones, ¿no? Esa era la evolución como, política, ¿no? Política, o sea, cómo era políticamente, ¿no? Grecia, ¿no? En este caso, en donde era su capital, Atenas, ¿no? Monarquía, rey, Basilios, aristocracia, que era representada por Dracón, la timocracia, que era representada por Solón, y la tiranía representada por Pesistrato, y la democracia representada por Clístones. Pero también tenía pues su organización política, o sea, cómo estaba organizada, ¿no? Grecia. Estaba organizada de 5 formas. El bulé, o Consejo de los 400, encargado del poder legislativo. El bulé, o Consejo de los 400. La eclesia, que era la asamblea popular, encargada de ratificar las decisiones tomadas por el bulé. El arcontado pues era el poder ejecutivo, ¿no? Donde las decisiones políticas las tomaban 9 arcontes, ¿no? 9 arcontes. O sea, 9 miembros del poder ejecutivo, ¿no? El aerópago. El aerópago era el poder judicial y máximo tribunal supremo de justicia, ¿no? El aerópago justo pues no castigó a Sócrates, ¿no? Y justamente por una imprudencia de Sócrates se burló pues no de los jueces y le dieron muerte, pues no, el aerópago le dio muerte bebiendo la cicuta, ¿no? A Sócrates. Era un veneno fortísimo que lo mató pues en segundos nomás, ¿no? El tribunal de Eliastas, el tribunal de Eliastas era integrado por jueces populares, ¿no? Entonces, su organización política era el buleo Consejo de los 400, la eclesia, el arcontado, el aerópago, era el poder judicial o tribunal, máximo tribunal, y el tribunal de los Eliastas, pues, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Obviamente, Grecia, ¿no? Grecia tuvo mucho que ver con Esparta, ¿no? Los espartanos, pues, era un pueblo netamente guerrero. Los espartanos se preparaban justamente para pelear. No eran guerreros, pero espectaculares, ¿eh? Dice que las madres parían guerreros, no parían niños, ¿no? Sino parían guerreros. Eso, desde los 3 añitos nomás, 3, 4 añitos ya estaban ya, ¿no? Preparándose, ¿no? Y a los 7 años entraban a la formación ya. Mira cómo era en Esparta. Esparta pues tenía un lema, ¿no? Con el escudo, o sea, regresabas a Esparta con el escudo o debajo del escudo. Así era, ¿no? Así era su lema, ¿no? Esparta se desarrolló pues no sé si ustedes, sí, seguramente han visto, ¿no? Han visto Espartano, Espartaco, ¿no? La guerra de los 300, ¿no? Seguramente han visto esas películas que trata sobre Sí, el sí, pueblo profe, sí. y la cultura de Esparta. Espectaculares, espectaculares. Yo a cada rato la veo porque me gusta, ¿no? Me gusta este tipo de películas porque hablan un poco de la historia, ¿no? Hablan de la historia. Esparta
¿no? Se desarrolló pues en la península del Peloponeso, fundado por los dorios, y su deidad protectora fue el dios Ares. Su actividad productiva fue la agricultura. Fue una sociedad clasista. La educación era militar. El espartano, escucha lo que yo te he dicho, el espartano, ay carambas, mira, ve, tan rápido se ha pasado el tiempo, está bonito, creo, ¿no? Está interesante la historia de Grecia, ¿no? La educación, ¿no? Era militar. El espartano era toda su vida un soldado, un guerrero, un peleador, ¿no? Empezaba a los 7 años. Se preocupó en la formación física y creó una máquina militar perfecta. Las mujeres eran dejadas para convertirse en saludables madres de los hijos guerreros. No, y esta frase que yo te dije hace un momento, ¿no? De que las madres parían guerreros, no parían, ¿no? Hijos o bebés, ¿no? O niños, sino parían guerreros, ¿sí? Eso lo escuché yo en una de las películas que vi, pues, ¿no? La clase social de los espartanos eran los espartanos, los periecos y los ilotas. Los espartanos eran descendientes de los conquistadores dorios que fundaron Esparta. Los periecos eran los descendientes del pueblo aqueo, campesinos sin derechos, ¿no? Y los ilotas, que eran pues los esclavos que trabajaban la tierra, ¿no? La organización política de los espartanos fue un estado aristocrático de carácter militarista, donde sus instituciones van a ser establecidas por el legislador licurgo, ¿no? En la organización política hay dos reyes. Uno desarrollaba la función militar y el otro realizaba la función religiosa, ¿no? Era la Jerusia, que era el Consejo de Ancianos, 28 magistrados mayores de 60 años, ¿no? El Apela, que era la Asamblea Popular, donde habían personas mayores de 30 años, los éforos, perdón. Era la institución aristocrática de 5 personas, elegidos por la Apela. Controlan a los reyes y administran justicia y también vigilan las nuevas costumbres, ¿no? Este es, por si acaso, la primera parte de Grecia, ¿no? Grecia parte 1, ¿no? Después tenemos, ¿no? En la siguiente clase vamos a tener Grecia parte 2, ¿no? Inclusive va a haber una Grecia parte 3, ¿no? Porque es, o sea, hablar de Grecia, como te dije, no es hablar bastante, no hay que hablar bastante, no, y es bonita. O sea, la historia de los griegos es muy bonita. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Muy bien. Entonces, saquen, por favor, sus separatas para darle solución a las preguntitas que están acá. Dice, los micénicos desarrollaron la escritura. Los micénicos desarrollaron la escritura lineal B. No, lineal B. Eso no está ahí. ¿Sí? Tú buscas, no, la escritura no está ahí.
¿Ves? Acá donde dice, en la página 73, se caracterizó debido a que fueron una sociedad guerrera. Construyeron ciudades amuralladas como Micenas y Tirinto. Asimilaron la religión y el arte cretense. Desarrollaron la escritura lineal B, o sea, descifrada por los británicos Michel Ventris y John Chauvis, ¿no? Ahí está. ¿Ya? La escritura lineal B, entonces. Después, la otra, dice, la civilización micénica se desarrolló en... La península del Peloponeso. Muy bien, se desarrolló en la península del Peloponeso. Muy bien. La número 3 dice, conformado por un conjunto de islas que rodean la península balcánica. Nos referimos a Macedonia. Macedonia, ¿seguro? Miren ahí donde dice Grecia insular. Miren ahí donde está Grecia insular. ¿Vieron? Conformado por islas que rodean la península, Melos, Paros, Naxos, Lobos, Rodas y la más importante es Creta. ¿Vieron? ¿Vieron, jóvenes? Bien, no dicen nada, están buscando. Están buscando, creo, ¿no? ¿Isla de Creta? No, Grecia insulares. Porque Grecia insular, o sea, es el total de Grecia insular, ¿no? Y eso obviamente, pues, está conformada por un conjunto de islas. O sea, ahí está la isla de Creta, Nexos, Cabos, etcétera, ¿no? Están las islas, las diferentes islas que hay ahí, ¿no? Pero todo o sea, le corresponde a la Grecia insular, ¿ok? Ya, número 4. ¿Quién es catalogado como el principal responsable de la guerra de Troya? París. Paris, pues, muy bien. Paris fue el causante de la guerra, pues. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Paris? Raptó a Helena. Raptó a Helena. Esa es la verdadera palabra. Muy bien. Número 5. El sistema talasocrático del periodo minoico hace referencia a... Bueno, este es así. El poder basado en el comercio marítimo. Poder basado en el comercio marítimo. Anota. Respuesta B. B de bueno. ¿Ya? La número 6 dice, los esclavos que trabajaban la tierra en Esparta eran llamados ilotas. Ilotas. ¿Ya? Ilotas. Deidad principal de los atenienses era Atenea. Atenea. Número 8. Los espartanos se desarrollaron en la península del Peloponeso. Deidad principal de los espartanos, Ares. Ares era su dios principal de los espartanos. Y la 10. Clístenes aplicó la forma de gobierno llamada democracia. Democracia. ¿Anotaron? La 8 y la 9. La 8, península del Peloponeso. Y la 9, Ares. La 10, democracia.
Ya chicos, nos vemos hasta el día viernes. ¿Sí? Buenas tardes con todos.